patrimonio es una idea, no tanto algo que podamos ver o tocar, y si a eso vamos, mercadear sin más. La idea, hay que reconocerlo, es poderosa y provoca un movimiento tremendo, tanto que miles de personas en el mundo están a su servicio. Es la idea de que los referentes históricos, modernos, coloniales, claro, naturalizados, son algo bueno, necesario, de importancia indudable, cuya existencia es tan obvia que no requiere discusión. Es la idea de que la vida en común está cimentada, nuestra vida en común está cimentada por cosas, signos trascendentes que están más allá de nosotros, encima de nosotros, pero que nos explican, nos abrazan y nos resumen. El patrimonio hace una labor de zapa, preparando el terreno para la aparición concreta de la ontológica posmoderna, esa que habla, que sigue hablando, de la inevitabilidad del desarrollo, de la naturaleza separada de la cultura, de la naturaleza como un lugar diferenciado en el que hay recursos para explotar, de la centralidad del homo en sus variantes conocidas, pero sobre todo aquella que lo define como un animal económico. Es una idea direccional y teleológica, fundamental para la legitimidad de la curiosa e imprecisa y en cualquier caso incompleta retórica unificadora de los estados nacionales, a pesar de, o quizás gracias a, que su sentido patrimonial sea puramente nacional, pero sobre todo es una idea que acompaña, cuando no adelanta, la ampliación de la frontera de esa ontológica, que es también, cómo no, desde luego, una frontera económica. El patrimonio es la manifestación más concreta del nosotros histórico, claro, redondo, autocontenido, cuya definición fue la tarea inconclusa de los proyectos nacionales. Pero el nosotros nacional fue claro, una sociedad de creyentes compuesta por individuos unificados y homogéneos que compartían una historia y un destino. El control de un patrimonio preciso e identificable, es decir, el patrimonio nacional, que debía ser compartido por los ciudadanos nacionales, fue una parte importante de la gubernamentalidad del Estado-Nación. Pero la nación se hizo añicos hace años, hace 30 años. Los tiempos actuales, como queramos llamarlos, posmodernos, transmodernos, postindustriales, son ahora multiculturales. Si el nosotros nacional compartía un patrimonio porque solo había uno para compartir, heredado por la sociedad nacional y demarcado por el trabajo concertado de las disciplinas históricas, la pregunta que hay que hacer es ¿qué tipo de patrimonio comparte el nosotros multicultural? Quizás se trata de una especie, si es posible concebir algo así, de una especie de patrimonio paraguas, reconocido y aceptado por todos, sin importar la diversidad, como un bien común y bajo el cual prosperan patrimonios más específicos, limitados y exclusivos. Pero tal vez sea más probable que el horizonte histórico donde se encuentra lo patrimonial sea uno de los campos soslayados por la reorganización multicultural. De hecho, las concesiones multiculturales establecen los límites dictados por las políticas estatales. Por eso hay bordes que no pueden cruzar ciertas autonomías. La reivindicación de autonomía nacional dentro de la nación o de la posnación, pues, es una de ellas. La historia es otra. La historia todavía es un campo para el despliegue de un nosotros colectivo que, sin embargo, se vuelve una categoría cada vez más borrosa en tiempos multiculturales. En cualquier caso, la regulación del trato con el patrimonio, legal tanto como disciplinaria, es un asunto meramente técnico. Define quién lo puede encontrar, digamos, el arqueólogo en la excavación o el historiador en el archivo. ¿Quién puede maquillarlo? El restaurador. ¿Quién puede exhibirlo? El museógrafo. ¿Quién lo vigila? La policía, algunos funcionarios de agencias estatales. ¿Quién debe proteger los derechos humanistas? Los agentes transnacionales. Pero este reduccionismo técnico no es operativo, sino ideológico. La mirada institucional señala qué es el patrimonio, dónde está, qué lo compone, por dónde pasa, cuáles son sus características, qué lo diferencia. Se detiene en problemas empíricos, técnicos y legales.
¿Acaso destaca su función en las historias nacionales y proporciona argumentos para su promoción y protección? Los tiempos multiculturales han fortalecido esa solidez ideológica, aunque resulte paradójico, pero también han abierto grietas. El patrimonio ya no es la entidad incontestada que solía ser. Otras formas de ver la pertenencia colectiva histórica hablan de narrativas, públicos e incluso escenificaciones. Piensan que las concepciones nacionales y posnacionales del patrimonio solo pueden imponerse con una alta dosis de violencia, simbólica y de otro tipo. La mirada que yo llamo post-patrimonial mira relaciones y significados entre seres, no entre cosas. Ve los efectos de las actividades patrimoniales en la gente y la manera como éstas se relacionan con sus varios objetos discursivos. Ve los lugares de interacción, sitios, museos, libros, videos, folletos, como espacios construidos donde se desenvuelve la materialidad de lo social y de lo político. Ve y posiciona alternativas. El prefijo pos en lo postpatrimonial comporta ni más ni menos un alejamiento del patrimonio. No es una alternativa mejor, sino un más allá, un beyond, para recordar a Julio Cortázar, que no tendría sentido si no hubiera un detrás. El post adelanta una distancia que ya no es epistemológica, sino ontológica. No se trata de una versión distinta del patrimonio, como si este fuera uno solo, pero interpretado de muchas formas, sino de su disolución en un mar de conflictos ontológicos. La retención del sustantivo, sin embargo, aunque precedido del sufijo que lo modula y lo deshace, quizás sea una concesión al uso que bien podría precisarse así. Postpatrimonio, pero tachando el post. El postpatrimonio, pues, comporta dos movimientos relacionados. Y no podría ser de otra manera, si es que quiere constituirse en una alternativa creíble a los desmanes de la modernidad. El primer movimiento, la despatrimonialización, es una lectura crítica del patrimonio, la posición que lo desborda. Segundo movimiento, la postpatrimonialización, es la constitución de lo que está más allá, la posición creativa. Ambos movimientos muestran que el patrimonio es un problema monumental, porque ha creado conflictos. Se me abrió una ventana indeseada que no quiero ver ahora. Ya. Que ha creado conflictos por doquier. Despojo territorial, es cierto, pero también en otros ámbitos de la cultura. Ruptura de los tejidos sociales, complicidad con la ontológica moderno-colonial, sobre todo, pero no exclusivamente, con el desarrollo y su fase extractivista, alterización. Esos conflictos se han enmarcado y buscado resolver dentro de límites moderno-coloniales, mejores regulaciones, democratización de los procesos de postulación y gestión, garantía de acceso a mercados, participación más amplia, aunque controlada en tomas de decisiones sobre qué se patrimonializa, cómo se resguarda, cómo se exhibe. Pero los problemas creados por el patrimonio son modernos y las soluciones a ese tipo de problemas, nos lo dijo Aventura de Sousa Santos hace años, no pueden ser modernas. A problemas modernos, soluciones no tan modernas. Situar esos problemas en el terreno ontológico es una de esas soluciones, no el fin del conflicto, desde luego, sino probablemente su inicio, su enfrentamiento y una de las tareas principales de la postpatrimonialización. Puesto que el patrimonio no es un conjunto de bienes estables, neutros y con valores y sentidos fijos, sino un proceso social que se acumula, se renueva y produce rendimientos que los diversos sectores apropian en forma desigual, es necesario describir las asimetrías inscritas en la movilización de los sentidos patrimoniales en las retóricas nacionales, postnacionales y étnicas. En esta presentación realizaré esa descripción centrándome en dos paisajes patrimoniales en Sudamérica que he investigado desde hace varios años. Los caminos de los incas, que cuando se declararon patrimonio de la humanidad, como señalaré ahora, se pasaron a llamar Capatñán, que es una palabra quechua que quiere decir supuestamente camino principal,
y las misiones jesuítico-guaraníes. Esa descripción, pues, interpela las políticas patrimoniales en Sudamérica. Para contextualizar, en el siglo XVII los jesuitas crearon 30 misiones en el territorio de los guaraníes, en lo que ahora es el suroeste de Brasil, el sureste de Paraguay y el noreste de Argentina, una región conocida entonces, en esa época, como Provincia Jesuítica del Paraguay o Paracuaria. Las misiones constituyeron un proyecto de civilización relativamente autónomo que tuvo una influencia fuerte y duradera en la vida de los guaraníes. También fue un referente de cómo debería o no debería llevarse a cabo la política de nucleación y conversión promovida por España y en menor medida por Portugal. Por diversas razones, las misiones fueron desmanteladas a lo largo de 50 años y dejaron de existir en las primeras décadas del siglo XIX, lo que dio lugar a la dispersión y fragmentación de las poblaciones guaraníes que habían sido reducidas. Las construcciones de las misiones, especialmente sus imponentes iglesias de piedra y otros edificios, aquí tengo unas fotos, esta es una foto de las ruinas de la iglesia de la misión de San Miguel en Brasil, que probablemente fue la menos reconstruida y la más conservada. Esta, ups, ¿qué pasó? Aquí, esta es el muro principal y hay algunos recintos de los edificios anexos a la iglesia. Esta es la misión de San Ignacio Miní en Argentina, muy intervenida. Esta es una reconstrucción del plano de San Ignacio, pero la mayor parte de las misiones eran así. Una iglesia, a la derecha de la figura está el cementerio, más allá está lo que se llamaba el Cotiguazú, a la izquierda de la iglesia estaban los talleres, la residencia de los curas, que eran dos siempre, y los talleres, donde se enseñaban diferentes oficios. Una gran plaza donde se reunían los indígenas para la doctrina, y las habitaciones de los principales, usualmente de los caciques, reconvertidos en los interlocutores con la comunidad, y hacia los lados de esas casas, hacia atrás, estaban las viviendas de los demás. Bueno, decía, las construcciones de las misiones, especialmente sus imponentes iglesias de piedra y otros edificios, pronto se convirtieron en ruinas, algunas de las cuales se convirtieron en parte del paisaje cotidiano de los nuevos pobladores de la región, en su mayoría inmigrantes europeos, sobre todo polacos y ucranianos y alemanes. Sin embargo, la impronta de civilización de las misiones sobrevivió de manera desigual en las historias nacionales de los tres países que se crearon en la región de 1810, recuerdo, Paraguay, Argentina y Brasil. Desde otra perspectiva, es decir, desde la interpretación proporcionada por una ontología diferente, los jesuitas y las misiones también tienen un lugar en la memoria de las poblaciones guaraníes contemporáneas. En 1984 y 1993, las ruinas mejor conservadas, 7, fueron elevadas a la condición de Patrimonio Mundial por la UNESCO, lo que provocó una nueva significación de su sentido, esta vez pronunciado desde un discurso universal y humanista y una colisión de intereses contrarios. Eso sobre las misiones. En cuanto al Capañán, los caminos que conectaban muchos lugares de América del Sur, principalmente en los Andes y la costa del Pacífico, tuvieron un origen prehispánico bastante antiguo, pero los incas los convirtieron en una red eficiente y bien mantenida. La red se derrumbó después de la conquista española y hoy en día es solo un mosaico desconectado de tramos cortos, algunos de los cuales todavía cumplen la función original de permitir que las personas vayan de un lugar a otro. En 2014, el Capañán, bueno, sus tramos sobrevivientes, fue admitido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como resultado de la nominación realizada por los 6 países donde estuvo la red de caminos: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Aunque la consagración del Capañán como Patrimonio Mundial fue celebrada por unanimidad por los gobiernos nacionales y regionales, la prensa y la academia, los últimos años han sido testigos de cómo el significado patrimonial que se le otorgó está empezando a ser impugnado, y mi trabajo se inscribe en esa impugnación.
En resumen, estos dos objetos signos patrimoniales son teatros privilegiados para describir temas de poder y articulación, de violencia y jerarquías, de despojo y exclusión. Son teatros privilegiados para hablar de las políticas patrimoniales en Sudamérica. Primera toma, una película dentro de otra. Veo a un grupo de jóvenes guaraníes viendo The Mission, La Misión, una película de 1983 que en su época fue muy famosa, dirigida por Roland Joffe, un director de cine inglés, que retrata las llamadas guerras guaraníticas de la década de 1750, que no fueron guerras, sino matanzas brutales infligidas a los guaraníes que resistieron la orden de desalojar las misiones en las que vivían y que ahora habían quedado por el Tratado de Madrid en territorio portugués. Veo a ese grupo de jóvenes viendo la misión, de jóvenes indígenas, porque han sido filmados viendo esa película en el documental Tava, a Casa de Pedra, Tava, la Casa de Piedra. Esta es una toma del director, de uno de los directores del documental, Ariel Ortega, un indígena guaraní que nació en Argentina pero vive en Brasil, entrevistando a guaraníes actuales, actuales, sobre el significado de las ruinas y de las misiones para ellos. Ese documental fue realizado por cineastas guaraníes sobre la importancia de las misiones y sus ruinas para las poblaciones guaraníes actuales. Una película dentro de otra película, The Mission, la misión dentro de Tava, Casa de Pedro. Y un entrometido, yo, viendo dos películas desplegándose, entrelazándose, contando cómo la historia es escrita por los que ganan, cómo es impugnada por los que pierden, contando cómo los colectivos marginados y silenciados por la autoridad del patrimonio se relacionan con esa autoridad, pero a partir de una ontología diferente que cuestiona su significado, el del patrimonio, y en particular su absoluta naturalización. 7 de las ruinas de las misiones, una en Brasil, 4 en Argentina y 2 en Paraguay, fueron declaradas Patrimonio Mundial hace unos años, y ese significado universal y humanístico se extiende a las demás. Pero antes de eso fueron patrimonios regionales y nacionales. Yo pregunto, ¿qué se ha patrimonializado de esas misiones? Y la respuesta, y creo que es la única posible, es que se ha patrimonializado la idea general de la civilización, no el legado de las sociedades sometidas por esa idea, desde luego. Esa idea, la idea de la civilización, fue genocida, violenta e impuesta a los indígenas porque estaba sólidamente basada, y yo diría que está, en la creencia de que era mejor, superior, más avanzada. Estaba basada en el supuesto, no discutido entonces y poco discutido ahora, de que existían jerarquías naturales articuladas por criterios raciales y religiosos. Por eso, en la relación entre los jesuitas y los guaraníes, lo que ha contado en su mayor parte es el lugar de los jesuitas, no el de los guaraníes. Lo que más ha importado es la modernidad que aún representan los jesuitas. En ese relato, salvo en algunos campos académicos, como señalaré, los guaraníes son mudos, el eslabón más débil de la cadena narrativa de las misiones. La presencia de los guaraníes en el relato misionero, ese relato que perdura hasta hoy a través de la patrimonialización, es oscura, opaca y desigual, y exige preguntar, ¿por qué patrimonializar las ruinas de las misiones? Esos objetos signos de un proyecto que en cualquier caso y desde donde quiera que se mire con poca o mucha empatía, con poco o mucho desprecio, fue parte de la conquista de América, una de las más grandes empresas genocidas de la historia. ¿Por qué patrimonializar precisamente esas ruinas? Testigos elocuentes de la sumisión de los guaraníes a la civilización, testigos de su reducción. Porque son parte de un genocidio bueno, digamos, si pudiera concebirse algo tan absolutamente abominable. Pero ¿no es eso lo que el humanismo siempre ha hecho? Justificar el colonialismo y su violencia si conduce a la civilización, a sacar, dirían,
a esos pobres indios de su condición primitiva y primordial. Entonces sí, se puede patrimonializar un objeto signo que es parte de una empresa genocida. Es más, se debe patrimonializar. Aunque la retórica nacional de los tres países es diferente, fue diferente, el hecho civilizador de los jesuitas en territorio indígena aparece en ellos como un ejemplo notable, ya sea como un modelo idealizado y bucólico de convivencia, puramente utópico, o como una manera pacífica de insertar a los indios en la modernidad. Es decir, una forma civilizada de civilizar a la manera lascasiana, que fue repetida en el siglo XX por el indigenismo, soslayando que sucedió a través de la violencia religiosa. Aunque el patrimonio borra el significado original de lo que patrimonializa e impone nuevos significados, ¿no es en este caso la narrativa patrimonial de la UNESCO tan humanista como el acto de civilización de los jesuitas? Lo que uniría un humanismo con otro, uno del siglo XVI con otro del siglo XXI, lo que vendría a señalar entonces que el humanismo es un mismo animal totémico y violento que solo ha cambiado de piel. ¿No vendría esto a resignificar el acto de la civilización y a renovar su validez ahora como desarrollo a través del patrimonio? Desde que las ruinas de las misiones fueron elevadas a patrimonio mundial, al mismo tiempo que se creó el mercado común del Cono Sur, el Mercosur, la búsqueda de una historia común y sobre todo de mercancías comunes ha sido notoria. Las misiones no han escapado de esa búsqueda. Su valor utópico, valor que pudieron haber tenido, ha sido pisoteado por lo que fue impuesto sobre ellas, su valor de cambio, al que el desarrollo se aferra con fuerza. Hechas estas preguntas elementales sobre los sentidos patrimoniales de las misiones, quedan expuestos sus protagonistas, los de entonces y los de ahora, los guaraníes, los jesuitas, los encomenderos, los colonos, los funcionarios coloniales y republicanos, los historiadores y los antropólogos, los agentes patrimoniales. Se entrecruzan esos protagonistas y borran las fronteras entre pasado y presente. Las misiones y sus ruinas son íconos centrales en los imaginarios de los tres estados-nación en los que ahora se encuentran, en la manera como ayudaron a construir eso que Rita Segato llamó formaciones nacionales de alteridad, regímenes históricos de creación del otro de la nación y ahora de la posnación. Preguntar por ellas, por esas formaciones, es preguntar por el lugar de su otro, el lugar de los guaraníes, y encontrar que el suyo es un lugar más bien opaco, llenado de manera disímil y desigual en Argentina, Brasil y Paraguay a lo largo de los 2 últimos siglos. Lo primero que llama mi atención cuando pregunto por el lugar de los guaraníes en las misiones es la falta de consenso, no tanto histórico sino actual. La narrativa canónica y dominante sobre las misiones fue conservadora, unidireccional y estática. Fue una apología de los hechos civilizadores de los misioneros sin reconocer la agencia de los indígenas, y si a eso vamos, tampoco la de la historia. Pero la historiografía sobre los guaraníes de las misiones ha cambiado y ahora investiga su papel activo, alejándose de la idea de su pasividad esencial que otorgaba, hasta hace poco, el papel central del relato de los jesuitas. Allí, en esa pregunta por su agencia, empieza a formarse cierto consenso. No pasa lo mismo, sin embargo, cuando la pregunta se desplaza del carácter fantasmal de los guaraníes de las misiones a la concreción sobre los guaraníes actuales. En otras palabras, cuando se pregunta sobre la relación entre los guaraníes de hoy, especialmente los Umbiá, y los guaraníes de las misiones, lo que equivale a preguntar, por supuesto, acerca de la relación entre los Umbiá y las misiones o sus ruinas. Allí reina el disenso, como si los cuerpos reales, individuales y sobre todo sociales, desafiaran la posibilidad de establecer respuestas inequívocas. Allí reina el disenso porque el lugar de los guaraníes contemporáneos en el relato misionero ya no es solo un tema académico, como en el caso de la historiografía, sino más bien político.
Este disenso se puede ver comparando las narrativas sobre las misiones y sus otros en los tres países. En Brasil, el relato de las misiones tuvo a los jesuitas como protagonistas hasta la década de 1980, cuando se produjo un cambio dramático. El protagonismo pasó a los guaraníes, a los Mbiá, debido principalmente a la militancia académica en torno a la demarcación de tierras indígenas. Como resultado, la relación de los Mbiá con los guaraníes de las misiones ya no es un tema de discusión, no se discute, están relacionados, sino de documentación. Se documenta en etnografías, talleres o documentales como el que mencioné ahora. Esto no ocurre en Argentina y Paraguay, donde el enfoque del tema es académico, no político, y donde, no por casualidad, las regulaciones para demarcación de tierras indígenas no existen o no se aplican. En esos dos países hay pocas dudas. Los guaraníes actuales no están relacionados con las ruinas y las memorias que generan, no están relacionados con los guaraníes de las misiones y por lo tanto su relación con las ruinas y las memorias que generan son, como mucho, bastante etéreas. Dicho de otra manera, mientras que en Brasil el tema ya es claramente discursivo, en los otros dos países sigue siendo sustantivo. Mientras que en Brasil abandonó los límites de la investigación disciplinaria y los criterios modernos de realidad, en Argentina y Paraguay tal abandono está todavía lejos de ocurrir. Los antropólogos en Argentina y Paraguay dicen no conocer las expresiones de los Mbiá sobre las misiones o sus ruinas, implicando que no están interesados en ello. En esto, como en muchas otras cosas, las verdades disciplinarias son veladas. Mientras el proyecto misionero se celebra, incluso si el énfasis recae en los jesuitas, al mismo tiempo se niega un lugar a los guaraníes contemporáneos que se dice llegaron, y esto hay que ponerlo entre comillas, al área misionera no hace mucho, incluso después de los europeos del este que poblaron la región desde finales del siglo XIX, y cuya vida, la de los guaraníes, transcurre entre la pobreza y el asistencialismo. Las diferencias entre los tres países en este asunto también se deben a tradiciones académicas diferentes y esto importa, y en cierta medida cerradas. No se conocen bien a pesar de cierta fluidez e intercambio. Si las misiones fueron una cuestión de fronteras, no solo geográficas, sino también culturales, su investigación académica es otra forma de frontera. No porque se ubique en la frontera conceptual, digamos, poscolonial a la manera de Gloria Anzaldúa, sino porque establece límites rígidos y bastante infranqueables. Los historiadores aquí, los antropólogos allá, los brasileños aquí, los paraguayos allá, como antes los indios de las misiones aquí, los indios de la selva allá. Fronteras entre temas, entonces, pero también entre tradiciones académicas. Visto desde el rincón discursivo, no desde el rincón disciplinario, la brusca separación entre los guaraníes de las misiones y los guaraníes contemporáneos tiene connotaciones catastrofistas y es parte de la reproducción de la dicotomía civilizado-salvaje, parte del significado ilustrado del patrimonio, los indios misioneros en las ruinas, los indios contemporáneos fuera de ellas, vendiendo artesanías. Y esta foto es muy elocuente. La tomó mi colega Adriana Gias, con quien hago la investigación de las misiones, y es una foto tomada desde dentro del Museo de São Miguel, Brasil. Afuera hay una familia de Mbiá vendiendo artesanías bastante estandarizadas, las consiguen igualitas en las calles de Porto Alegre o de Santo Ángelo. Pero la foto es muy interesante y muy elocuente porque señala por lo menos dos cosas que no voy a explorar ahora, pero que exploré en un artículo, que son los temas de naturaleza-cultura, la naturaleza fuera de la cultura acá, y desde luego de exterioridad y de interioridad. Esto, los indios misioneros en las ruinas, los fantasmas de los indios misioneros en las ruinas, pero los indios contemporáneos fuera de ellas, marca un contraste insultante, vergonzoso, que es digno del acto patrimonial, tan desinteresado de la suerte de los indios nuevos como preocupado por el destino de los indios viejos. Es parte de las tradiciones académicas, claro,
los indios de las misiones con los historiadores y los indios actuales con los antropólogos. Cada uno de ellos conservando su parcela de conocimiento y, cómo no, su parcela de otredad. Parte, pues, de la negación de la coetaneidad. Si el tema se ve de la esquina discursiva, entonces otras cosas comienzan a emerger, incluso en términos de divergencias ontológicas. En la memoria de los envía el relato misionero, pero no su conversión patrimonial, porque no están hablando de patrimonio, es una fuente histórica firme, relevante para su lucha por territorio y autodeterminación. Existe un lugar mítico llamado Tavamiri, que es el que da, Tava es la que da el nombre al documental Tava, la casa de piedra, que tiene una importancia cultural fundamental porque es reconocido como una obra dejada por los antepasados a los actuales Umbiá. Tavamiri es una fuente de conocimiento de los Umbiá porque marca su unión con los dioses. La centralidad de Tava es puramente utópica, como un no lugar y como un horizonte de posibilidad. Por eso los Umbiá no se relacionan con el poder del discurso patrimonial desde una perspectiva diferente, como si se tratara de un problema meramente epistemológico. No, abordan la peculiaridad ontológica de su narrativa histórica de manera independiente de cómo se concibe y moviliza el patrimonio. Los Umbiá y los agentes patrimoniales o los académicos no están hablando de lo mismo. Segunda toma, truchas, pobreza, desarrollo. Subo con Raúl Tenesaca la cuesta de Culebrillas, un tramo ecuatoriano del Camino de los Incas. Raúl va adelante, saltando ágilmente sobre las piedras. Yo voy detrás, cansado, guardando el poco aire de estas alturas. Estamos hablando de 3.600 metros. Camino por siglos de historia, pasando de un tiempo a otro en este camino que caminaron Atahualpa y Bolívar y Pizarro antes que yo, y también millones de rostros que la historia, tan selectiva, no recuerda. Camino, o eso me gustaría, en busca de la conexión con los caminos que hicieron los incas y sus ancestros. Camino por un tiempo que resiste, no se rinde, es rebelde y difícil de atrapar. Yo, que vivo a miles de kilómetros de distancia y vengo aquí a caminar y a describir, por supuesto, a dejar mi marca escrita. Raúl vive abajo, en una comunidad cerca de Achupayas. Vive de poco, como casi todos los de por aquí. Raúl tiene una pequeña chacra donde cultiva cereales y tubérculos andinos. Ahora estaba construyendo, esto fue hace unos años, piscinas para truchas, que debió haber terminado, y pensaba hacer un alojamiento para los turistas que habrían de venir cuando la promesa de progreso que supone el Capañán se materializara en unos pocos mochileros dispuestos a hacer la larga y hermosa caminata de Achupayas a Ingapirca. De repente, el camino que ha caminado toda su vida es mucho más que la línea sinuosa y serpenteante que lo lleva a tantas partes. El camino ya no es el camino, ahora es el Capañán. Los desheredados ven en él una sólida promesa. El desarrollo, que es una curación elusiva, que puede ser muchísimo más costosa que lo que aporte de bienestar. Pero es innegable que un patrimonio comercializable es atractivo, especialmente como ocurre con tanta frecuencia cuando los pueblos que viven cerca o en sitios o paisajes patrimoniales son de una pobreza aterradora. En situaciones en las que los pueblos desfavorecidos se comprometen con entusiasmo con el patrimonio y el mercado, la relación es absolutamente desigual, una iteración de la época colonial. Además, la patrimonialización del camino es violenta. La política de nombrar de la que participa está relacionada con la política de acumulación. Nombrar lugares como patrimonio está atrapado en la producción de procesos más amplios de naturalización que buscan eliminar las relaciones modernas de disposición. En Pomata, en la orilla sur del lago Titicaca, a pocos kilómetros de la frontera entre Perú y Bolivia, pregunté por el camino de los incas. Nadie sabía nada. Pregunté por el Capañán, menos. Fui a la estación de policía, no tenía ni idea. Fui al municipio donde un hombre responsable de la imagen institucional me dijo que había oído hablar del asunto, pero que no me podía decir nada preciso. De pronto,
recordó que un compañero de trabajo podría saber mejor. Lo llamó, sabía mejor. El camino de los incas, el portentoso Capac Ñan de la UNESCO, al que me llevó, estaba a pocas cuadras de donde estábamos. Es el modesto camino que une Pomata con Sisipampa, al otro lado de la colina, desde tiempos tan inmemoriales que ya no se recuerdan. Es el camino utilizado por los lugareños para ir de un lugar a otro. El camino, nada más. Nada de incas o de Capac Ñan. Una nada que expone la jerarquía del nombrar. La patrimonialización del camino no es tan inocente como parece y como se proclama. Más allá de los llamados a la identidad, que entre otras vainas son absolutamente ridículos, digamos. Más allá de los llamados a la identidad, la integración y el desarrollo, se encuentra, y esto es lo que verdaderamente me importa en mi trabajo, una condición ontológica. El camino como patrimonio, es decir, como Capac Ñan, es un avance de la ocupación posmoderna de territorios y subjetividades que anteriormente no habían sido intervenidos de una manera tan agresiva. Esta condición ontológica es evidente en la articulación del proceso patrimonial con los discursos del desarrollo, desde el obvio difundido por los agentes del patrimonio y el turismo, hasta otros mucho menos obvios, como el extractivismo y su expansión de infraestructura. Esta jerarquía de obviedad sugiere que el turismo es un señuelo que distrae la atención analítica y política de donde puede ser más importante, es decir, describir vínculos más profundos y perjudiciales entre el patrimonio y el desarrollo. No es que las consecuencias del turismo sean irrelevantes, no, ya que han demostrado causar daños duraderos a las frágiles solidaridades comunitarias y a relaciones muy antiguas. Es que el turismo es mucho menos dañino, y eso me gustaría enfatizarlo, es mucho menos dañino y con impactos que de alguna manera pueden ser limitados o incluso reducidos, cuando no detenidos del todo, que el avance ontológico más amplio que el patrimonio respalda y legitima y blanquea. Un componente básico de ese avance es la naturalización de la inevitabilidad del desarrollo, del extractivismo, de su violación de derechos naturales y humanos. En línea con tal avance, la industria del patrimonio también es extractiva. No extrae productos tradicionales, sino nuevos, los llamados valores patrimoniales, de sus lugares de origen en redes de relaciones cuya importancia no es solo histórica. Desarraiga el patrimonio de orígenes, destinos, diferencias y luchas de poder. Su historicidad es velada por su naturalización. Transforma, pues, lugares de memoria en sitios arqueológicos y más tarde en sitios patrimoniales. Si el turismo es el más menor, el mal menor. El mal mayor es que los habitantes locales ingresan por completo en una ontología que habían visto apenas desde lejos. El acto patrimonial sobre los antiguos caminos andinos los crea como otros y los ubica fuera de este tiempo, aquí también negándoles la coetaneidad. Después de todo, deben proporcionar la autenticidad temporal que exige el turismo, es decir, tienen que pertenecer a un tiempo diferente, cuando el camino era un camino y no una ruina, cuando era el camino y no el Capac Ñan. Son los herederos no herederos del camino, la sal étnica que condimenta el plato patrimonial que los turistas comen con avidez y por el que pagan precios a veces escandalosos. Ahora su cultura es un conjunto de mercancías para la venta, pesadas y evaluadas por su potencial de consumo por otros que vienen de fuera solo por el momento. En la transformación industrial de los caminos andinos, en el glamoroso Capac Ñan, la nostalgia juega un papel importante. Se juega en todas las políticas patrimoniales, claro. Es una nostalgia de una época anterior, en este caso la de los incas y sus antepasados, con su poderosa resonancia de lo auténtico andino, que aún no ha perdido su halo utópico, aunque haya sido disminuido y sometido a la forma mercancía. Ese es el halo utópico que transpira el Capac Ñan. Mundos truncados, mundos que podrían haber sido alternativas bucólicas, pero también, y esto es importantísimo para la industria del patrimonio, bucolizadas.
ante las depredaciones de la posmodernidad, bucolizadas porque la idealización de una Arcadia perdida, un paraíso localizado en las montañas andinas, tanto como en la niebla del sueño romántico, contrasta positivamente con la aporía de la civilización. Esta nostalgia tiene un potencial político indudable, aunque ninguna agenda contemporánea lo reivindique por completo. Digamos, no estamos hablando de la rebelión de Tupac Amaru ni de Juan Santos Atahualpa. Estamos en el siglo XXI. Sin embargo, la nostalgia descrita por Fredric Jameson como un componente básico de la posmodernidad es incompatible con una historicidad genuina y se limita a usar el pasado como un componente histriónico de una coreografía temporal restringida a la experiencia del aquí y el ahora. Esta es la nostalgia que domina la experiencia del Capangán y no lo pone a salvo, más allá de todo rescate estético, sino justamente dentro de los límites exclusivos de ese rescate estético. Porque el poder de la patrimonialización es justamente su capacidad de neutralizar, cuando no de eliminar, los significados históricos del bien patrimonializado, al mismo tiempo en que lo entrega al consumo como bien cultural en un espacio vaciado de historicidad. Por eso la patrimonialización es capaz de tomar un bien como el camino, que perteneció a un mundo sometido y pisoteado por la conquista, y colocarlo en un espacio aséptico e inofensivo al que concurren los turistas de manera tan desprevenida como a una fiesta de domingo. Esta doble operación patrimonial: uno, neutralizar cierto sentido de lo político, y dos, entregar al mercado cultural, es un fenómeno global. Y hace de la industria del patrimonio una estupenda aliada de las políticas gubernamentales en la era del neoliberalismo multicultural y, sobre todo, una punta de lanza fundamental en la avanzada de la cruzada ontológica posmoderna. Aunque la patrimonialización del camino es ampliamente promovida y patrocinada, esto no significa que no haya sido cuestionada. Varias comunidades en Argentina y Perú se han opuesto con argumentos que provienen de la protección territorial y que han sido pronunciados desde un lenguaje cultural que, como en el caso de las misiones, se traduce al final en diferencias ontológicas. Porque para vender el Capangán como patrimonio de la humanidad es necesario poner fin a las relaciones de las que participaba. Para venderlo en el mercado turístico y como un elemento importante de la soberanía ontológica posmoderna, las otras voces que lo nombran deben ser silenciadas. Cuando se ejerce el conocimiento del patrimonio, en la práctica lo que sucede es que los que son conocidos de una manera particular están sujetos a él, y quienes lo producen tienen el poder de hacerlo real, de reforzar su validez, su estatuto como realidad. Así visto, el Capangán no es libre, está atrapado por el discurso que lo creó, midió y circuló. Es el discurso del patrimonio el que convierte los modestos caminos andinos en el Capangán de los anuncios globales. Pero el Capangán, celebrado y promovido como un emblema de identidad y desarrollo, oculta que su significado está controlado por la autoridad del aparato patrimonial y que las otras voces que tienen interés en el asunto, pero no como patrimonio, no son escuchadas. Oculta jerarquías, desigualdades, violencia. La historia que va del levantamiento de Manco Inca, de Tupac Amaru, al Taquiúnculi, de José Miguel Condorcanqui, que fue llamado Tupac Amaru II, a Juan Santos Atahualpa, es la historia de la lucha por la restitución del mundo como era hasta que comenzó el Pachacuti, desatado por los españoles. El cronista Martín de Murúa tradujo Pachacuti como volver la tierra, en el sentido de transformarla, y quitar y desheredar lo suyo, la inversión del orden. La patrimonialización del camino, con su violenta acumulación por disposición, es una continuación del Pachacuti por otros medios. Para finalizar, quiero hacer unas reflexiones que liguen un conjunto de objetos signos con otro, las misiones y los caminos de los incas, y que nos permitan entender cómo se relaciona esos objetos signos con eso que la modernidad llama pasado y presente. Las políticas patrimoniales promulgadas sobre los objetos signos que he discutido
y con los que las poblaciones locales se relacionan de manera diversa, han creado imágenes duraderas y poderosas, la mayoría de ellas vinculadas a la muy antigua idea de la civilización, hoy en día disfrazada de desarrollo. Si debo usar los términos preferidos por la temporalidad moderna, debería decir que esas imágenes mezclan pasado y presente de formas muy curiosas, porque crean cosas, los objetos patrimoniales, que están vinculadas al pasado, o eso dicen, pero que hablan en el presente. ¿Cómo describir esa curiosidad? Una forma es a través de un concepto brillante, como todo, casi todo lo que hizo, que propuso Walter Benjamin de la siguiente manera. No es que aquello que es pasado arroje su luz sobre lo que es presente, o lo que es presente arroje su luz sobre lo que es pasado. Más bien, la imagen es aquella en la que lo que ha sido se une en un instante con el ahora para formar una constelación. En otras palabras, la imagen es dialéctica en un punto muerto. Porque mientras que la relación del presente con el pasado es puramente temporal, continua, la relación de lo que ha sido con el ahora es dialéctica. No es progresión, sino imagen repentinamente emergente. Solo las imágenes dialécticas son imágenes genuinamente históricas, es decir, no arcaicas. Michael Taussig, Michael Taussig ha sido un adorador de Benjamin en todos sus libros. Lo que ha hecho es conversar con Benjamin. Pero en un libro brillantísimo de Taussig que se llama Mi Museo de la Cocaína, dijo lo siguiente: la historia se descompuso en imágenes, está hablando de la historia del Pacífico colombiano, no en relatos, y fue tarea del historiador ubicar esas imágenes que rescatarían el pasado debido a su resonancia con las circunstancias actuales, imágenes dialécticas, como las llamó Benjamin. Y yo pregunto, ¿qué es este estremecimiento cuando el pasado encuentra el presente, como en todos los fenómenos patrimoniales? No tiene nada que ver con continuidad, sino con yuxtaposición. Pero si eso es tan evidente, la forma como el presente toca los hechos del pasado con su varita mágica para hacerlos suyos, si es tan evidente que el pasado no existe excepto en su relación con el presente, en su articulación indestructible con los eventos que requiere y hace, produciendo algo completamente nuevo a partir del encuentro, por eso es dialéctico. Si en verdad toda esa relación es tan obvia, ¿qué es lo que es lo que la hace tan invisible, tan poco aparente, tan espectral? ¿Qué impide a algunas personas verlo así y que continúen tan decididamente tratando su materialidad como un asunto de otra época que habla de otra época, es decir, el pasado como pasado? Porque lo que debería sorprendernos no es que las cosas de otra época hablen en esta, sino que algunas personas, muchas, la mayoría, se nieguen a admitirlo. Las imágenes dialécticas en el campo patrimonial crean criaturas poco creíbles. Yo no las creo, pero útiles, porque mezclan destrucción con salvación. La destrucción de las misiones y de los caminos andinos y ahora su salvación como patrimonio son actos obvios en el devenir de la historia moderna. Entre esos objetos signos destruidos y estos objetos salvados por la industria patrimonial median las ruinas. Esto hace más sorprendente, no menos, las imágenes creadas por el trabajo de la industria patrimonial debido a que la relación con objetos signos convertidos en patrimonio expone una atemporalidad aterradora. Es una experiencia actual en objetos signos actuales, pero su significado emocional y su valor en el mercado patrimonial está vinculado al pasado. En el caso que hablé, el de los jesuitas y los incas. Esa atemporalidad actuada deliberadamente en la escena patrimonial neutraliza cualquier valor político y permite el control de los significados, que sin embargo no son eliminados y luchan para encontrar espacios más amplios de operación y circulación. Las visiones y el Capagnan ponen en escena el pasado en escenarios contemporáneos llenos de significados patrimoniales controlados, promocionados y comercializados y además impugnados.
Esa temporalidad es un índice del presente, que ya no tiene que ver, me temo, con el tiempo tanto como con el espacio. Las misiones y el camino son lugares, es decir, no tanto tiempo, aunque su atractivo, su llamado pretenda ser temporal. En esos espacios, llamémoslos reales y irreales al mismo tiempo que he descrito, se promulga la autoridad del patrimonio, pero desde luego no por sí misma, sino como un elemento central en el avance de la frontera ontológica de la modernidad, que es lo que he tratado de mostrar. El patrimonio no tiene que ver con el pasado, sino con el presente. El patrimonio es, lo decía hace un rato sobre el turismo y lo digo ahora, es decir, uso el mismo concepto, es un señuelo de algo más grande, más poderoso, muchísimo más persuasivo. Vista así, la materialidad de las visiones y los caminos andinos, de sus ruinas, pierde inocencia. Ya no son cosas con significados patrimoniales inmanentes, sino campos de batalla en los cuales se despliegan luchas por los sentidos, por la vida, el pasado, el tiempo, los ancestros. Son construcciones de sentidos que están en conflicto, lugares donde se ubican diversos actores y donde se desarrolla una dura lucha por el significado, la identidad y al final la vida. Si esos significados quieren ser comprendidos en su plenitud, si la relación entre política y voluntad, tanto individual como colectiva, quiere ser considerada, yo creo que es necesario ir más allá de la idea de un mundo único con diferentes interpretaciones para alcanzar una perspectiva más completa, la de muchos mundos y por lo tanto muchas concepciones. Este es el mundo de la materialidad en su máxima expresión, no como un reino naturalizado, sino como un espacio construido donde la política siempre, siempre está en juego. Gracias por su paciencia.